de manera estadística, 100% de los edificios sobre 4 pisos en Chile son de hormigón armado. Y el tercer país más contaminante del planeta, tercer país que más gases de efecto invernadero emite después de Estados Unidos, China, es el hormigón armado. Por lo tanto, es una tarea generacional que tenemos que incorporar la madera a la manera de construir las futuras viviendas. Estamos viviendo generacionalmente un momento de inflexión, seamos responsables, abracemos la madera. Chile, la madera dejó de ser solo construcción y empezó a ser altura, innovación y ciudad. Antes de comenzar, si estás acá es porque te importa construir con sentido. Sabemos que la madera no solo es un material, sino una forma de mirar el mundo. Si este contenido te hace pensar, te inspira o te conecta con lo más profundo, suscríbete. No por el canal, sino por todo lo que nos queda por construir juntos. Hola madereros, bienvenidos a un nuevo episodio de Madera que Construye, el podcast presentado por Ferramenta, el e-commerce chileno de madera al por mayor para ferreterías, constructoras y mueblistas que quieren crecer con productos confiables, asesoría cercana y despachos rápidos. Hoy nos acompaña Juan José Ugarte, arquitecto académico y cofundador de Tall Wood, una de las empresas que está cambiando la construcción en Chile, al impulsar edificios en madera de ingeniería y proyectos en altura. Juan José, ¿cómo fue tu primer vínculo con la madera? Hola Camilo, encantado de participar contigo en esta podcast. Nos sentimos totalmente identificados con esa trilogía que planteabas, altura, innovación y ciudad, así que particularmente motivado en esto. Bueno, yo soy arquitecto titulado hace 40 años y siempre me atrajo el mundo de la madera, el mundo de la carpintería. Mi abuelo, digamos, cierto, era mueblista en Valparaíso. Hay una tradición familiar muy larga ahí. Y cuando tuve la oportunidad de hacerme mi casa, la hice en esta combinación de hormigón y madera, usando las primeras maderas de ingeniería que había, digamos, cierto, hace 30 años atrás. Y la fascinación ha sido permanente y con esa fascinación meterle mucho estudio, digamos, porque no hay que improvisar en el mundo de la madera, hay que saber, hay que tener mucho conocimiento para que todas las cualidades no solamente estén al momento de la entrega, sino que también se conserven en el tiempo. Cuéntanos, Juan José, ¿hubo un instante en que dijiste esto no es solo material, sino un camino? No, nada, mira, es que yo fui director de la Escuela de Arquitectura La Católica y decano entre el 2000 y el 2005, y vimos de que la formación de los arquitectos estaba muy floja en términos de la formación de sus capacidades técnicas, el de conocer los materiales y que esos materiales pudieran tener un desempeño, digamos, ¿cierto?, adecuado para las expectativas de los futuros usuarios. Y hicimos una apuesta muy significativa hacia el mundo de la madera. Estamos hablando del año 2000, que equipamos la universidad, la escuela con laboratorios, con máquinas, equipos, herramientas, para que los estudiantes hands-on, digamos, ¿cierto?, con las manos puestas sobre el material, le pudieran sostener, tomar el peso, ver cómo operan los conectores, las uniones, y de ahí ir pensando entonces el desarrollo de los proyectos. Esta sala de laboratorio en los primeros años estaba un poquito desierta, costaba a los arquitectos llevarlo hacia el mundo de la técnica, pero hoy día, 25 años después, en la sala que tiene más uso dentro del campus, lejos, funciona 24/7 con turnos de noche, los estudiantes fascinados el de hacer estas construcciones y esta proximidad y esta cercanía con la madera. En el mundo, esta transformación de la industria hacia la incorporación de la madera ha sido liderada por los arquitectos y nosotros hemos percibido el mismo fenómeno, digamos, en Chile, tanto en Santiago como en regiones. Felicitaciones por ello, Juan José. Juan José, y de ese vínculo con la madera nace algo que hoy está haciendo historia. Talwood ha impulsado un edificio de 12 pisos en Coyhaique. ¿Cómo nace esa idea? Mira, tiene un comienzo bien bonito, porque un gran empresario, digamos, ¿cierto?, que falleció muy joven, digamos, ¿cierto?, un año y medio atrás, Víctor Hugo Pucci, que él nació en la región de Aysén, en un pueblo rural, estudió, digamos, ¿cierto?, en el liceo y era un talento, digamos, de la región, que después fue a perfeccionarse a Estados Unidos y que fue un gran empresario del mundo del salmón, del mundo de la minería, del transporte, la logística. Y cuando eh, pensaba, digamos, en su ciudad natal y en su región, quería dejar un legado, quería decir, mira, las cosas se pueden hacer de manera distinta. Tiene el triste récord de ser la segunda ciudad más contaminada de las Américas. ¿Te imaginas, Camilo, una ciudad en la Patagonia que tenga el nivel de contaminación superior a Temuco, superior a Santiago, superior a
prácticamente todas las ciudades de América. Estamos pensando desde Alaska hasta Magallanes. Entonces dijo, nosotros tenemos que hacer un cambio en la manera en que nosotros estamos mirando el Coyhaique de futuro para poder convertirlo en la capital sustentable de la Patagonia. Imagínate el sueño. Una ciudad que por efectos de viviendas mal aisladas, por la condición geográfica de estar rodeada de cerros, hay una dispersión térmica que entonces que aplasta los gases de efecto invernadero, digamos, todos estos humos, y la gente vive, digamos, en un ambiente muy contaminado. Entonces, decir en esto, nosotros vamos a ser el primer edificio de altura de las Américas. Vamos a entregar una señal para que es posible construir capturando carbono en vez de emitir, haciendo edificios muy eficientes desde el punto de vista del consumo de la energía. Y esto, ¿qué mejor lugar que hacerlo en la prístina Patagonia, de alguna manera indicando este cambio de rumbo? Entonces, lo que era originalmente un proyecto que había sido evaluado como un edificio convencional, de hormigón armado, de 12 pisos de altura, digamos, de departamento, Víctor Hugo dijo, se suman a este desafío el de desarrollar la ingeniería, la arquitectura, los sistemas constructivos. Estamos hablando del año cuando todavía no teníamos las plantas de CLT, digamos, cierta instalada en Chile. O sea, incluso así adelantado a la propia industria. Y nos sumamos con muchísimo entusiasmo, tuvimos que hacer un desarrollo de ingeniería tanto nacional como internacional, recurrimos a los líderes, trajimos a ingenieros canadienses de la zona de Vancouver, zona sísmica, que acaban de terminar este edificio de 18 pisos, digamos, en Canadá, para hacer en conjunto con los ingenieros chilenos, que son muy reconocidos en ingeniería sísmica, tomar los conocimientos de la ingeniería avanzada en madera para que combinados con las capacidades de desarrollo de ingeniería sísmica chilena poder entregar este proyecto y con todas las garantías que ello supone. Un trabajo súper intenso, no se conocían todavía cuáles eran las tipologías más aplicables para llegar a esta definición de altura, pero finalmente lo logramos sacar el permiso de edificación en el 2020 en plena pandemia, así que quedamos muy contentos, digamos, ¿cierto? El de poder tener ya por permiso de edificación, quiere decir con resistencia sísmica, fuego, térmica, con durabilidad de la madera, digamos, ¿cierto? Todo certificado y regulado para tener un exigente permiso de edificación como son los permisos que se otorgan en el país. Bueno, primero felicitaciones por haber cumplido un sueño tan bonito como el que me contaste, que hoy día se materializó. Y profundicemos un poco de los desafíos estructurales que implica construir en madera en una zona sísmica. Cuéntanos un poco más de ello. Antes de seguir con nuestra conversación, quiero hacer una pequeña pausa para contarte algo que te va a interesar si trabajas con madera. Sabemos que ser constructor, ferretero, mueblista en Chile no es fácil. El precio de la madera sube, baja y cambia todas las semanas. Y muchas veces cuesta mucho encontrar proveedores confiables que te den buenos plazos y productos de calidad. Aunque la madera es un recurso estratégico, menos del 20% de las nuevas viviendas en Chile lo utilizan como protagonista. Esto se convierte en una tremenda oportunidad de crecimiento. No solo acá, en el mundo entero la construcción de la madera va en alza y se proyecta que en la próxima década se duplique la cantidad de viviendas hechas en madera. Por eso, en Ferramenta te queremos ofrecer madera al por mayor, asesoría directa, despachos rápidos y una línea de crédito. Y además, una caja de muestra gratis para que puedas ver, tocar antes de comprar. Si vendes, construyes o fabricas en madera, esto es para ti. Haz crecer tu negocio con nosotros. Pide tu caja de muestra a costo cero y escríbenos en WhatsApp o www.ferramenta.cl. Y no te quito más tiempo. Sigamos con nuestra conversación aquí en Madera que Construye, donde la madera no solo transforma, también inspira. Claro, estamos señalando que el país más seguro para vivir, digamos, o padecer un terremoto es Chile. Chile tiene una ingeniería sísmica, tiene un desarrollo en su edificio que es admirado internacionalmente. Ante Camilo, Japón y Chile, digamos, se disputaron ese primer lugar, pero después del terremoto de Kobe y el terremoto del 2010 en Chile, se vio que el desarrollo que tenía la ingeniería sísmica en el país incluso superó la capacidad que tenía Japón para responder a eventos sísmicos. Entonces, eso que es una gigantesca virtud y un gran reconocimiento de capacidad de la ingeniería chilena, esconde un defecto, digamos, ¿cierto? De que esta ingeniería ha sido desarrollada para edificios de hormigón armado. Son edificios pesados, de uniones rígidas,
que hay que evitar, digamos, que los edificios se flecten, digamos, porque pueden provocar daño en las uniones estructurales y generar, digamos, fallas estructurales severas. En cambio, la madera es un material mucho más dúctil. Nosotros probamos en los laboratorios de la universidad que el drift o la deformación de un edificio de madera podía ser hasta 10 veces superior a la del hormigón sin presentar ningún daño estructural. Entonces, esto significa de que la norma, digamos, ¿cierto? 433 y la norma 1198, normas de ingeniería estructural chilena, de que nos sentimos todos orgullosos del nivel alcanzado, hay que adaptarla a la madera. Y esa todavía es una tarea en desarrollo. Han hecho literalmente, digamos, ¿cierto? Más de 1 millón de modelaciones y de pruebas de edificios para poder ingresar esta mm, innovación o modificación a la norma estructural para los edificios en madera. Entonces, es súper importante, Camilo, sí señalar, porque de repente esto llama a confusión, como que no se podría hacer entonces de madera en edificios de altura en Chile. Sí se puede y está demostrado, hay un permiso de edificación con revisión de cálculo independiente, con ingeniería nacional e internacional de 12 pisos de altura, o sea, se puede. ¿Cuál es la diferencia? Es que la estrategia estructural para hacerlo hoy día en los edificios de madera hay que ir hacia una tipología híbrida. ¿Qué significa esto? Que combinen materiales. Entonces, el edificio está concebido como un edificio de madera, pero que tiene en su corazón, en el centro, un tutor, digamos, una columna de hormigón en el centro del edificio. Se usa la metáfora del tutor como el tutor de los árboles. Cuando tú tienes un árbol recién en primer crecimiento, tú le colocas un tronco al lado, ¿cierto? Y le colocas unas amarras de manera de que el árbol siga creciendo derecho y cuando ya tenga la robustez, le quitas el tutor. Entonces se usa esa metáfora porque el tutor de hormigón, que en el caso nuestro son típicamente la caja de ascensores y las escaleras, digamos, ¿cierto? Que se hace entera de hormigón, y las losas habitables y las columnas y las fachadas de todas las partes habitables son de madera. ¿Qué se consigue con esto? Es que la madera funciona gravitacionalmente, es decir, que todo el esfuerzo del uso del edificio, la sobrecarga, los muebles, las circulaciones, todos estos esfuerzos verticales, la madera los resiste perfectamente y los lleva a las fundaciones. Pero cuando viene un esfuerzo horizontal, cuando viene un sismo, un tornado, cuando viene el esfuerzo es que hace que el edificio se flecte, la madera va y se abraza en hormigón. Y el hormigón es el No. que evita entonces la flexión de la madera para que se comporte igual que el hormigón. Una deformación de 2 por 1000 de entrepiso. Así que es mínima, digamos, ¿cierto? La deformación, porque está eh, el edificio rigidizado por este núcleo de hormigón. Entonces la tipología es una columna gruesa de escaleras, ascensores, todos los muros perimetrales de hormigón en el centro, cosas de CLT y pilares y vigas de madera laminada. Y las fachadas son fachadas abiertas, entonces son fachadas industrializadas, son fachadas de madera cerrada, con envolventes ventiladas hacia el exterior, con aislación hacia el interior, las ventanales instaladas de manera de izar estas fachadas y poder instalarlas en el edificio y tener entonces una estructura cerrada para poder hacer las terminaciones interiores en tiempo récord. Edificio Tamango está planificado para poder completar, digamos, los 12 pisos de altura en 3 meses. En 12 semanas solo tenemos el edificio arriba y con las envolventes cerradas. Y entonces tenemos que hacer el trabajo de terminaciones en un ambiente controlado por el interior, gracias, digamos, ¿cierto?, al proceso industrial de la madera. Súper interesante, también rompe un montón de mitos y preguntas que se hacen las personas sobre los edificios de madera. Pues José, cuéntanos cómo aborda normativas de fuego, acústica o viento, por ejemplo. Claro, la normativa de fuego eh, es universal para cualquier tipo de materiales. O sea, cuando nosotros estamos hablando de un edificio de 12 pisos, esto asume de que todos los elementos estructurales del edificio tienen que resistir 120 minutos, 2 horas de fuego directo sin presentar ninguna falla estructural. Eso es válido para el hormigón, para el acero y para la madera. Por lo tanto, el desempeño, las garantías de seguridad del edificio de madera es totalmente equivalente a las de las otras materialidades. ¿Cómo se consigue el de llegar a un edificio de madera que resista 2 horas de fuego directo sin afectación estructural? Existen dos estrategias, digamos, ¿cierto?, que están vinculadas al tipo de elemento de madera que tú utilizas. Cuando hablamos de mass timber, de maderas de ingeniería, maderas macizas, lo típico es trabajar un sobredimensionamiento de los elementos, es decir, si mi pilar de madera estructural es de
300 por 390, y esa es el pilar, la dimensión del pilar que yo necesito que tenga continuidad desde el último piso hasta las fundaciones. Entonces necesito resistir 120 minutos de afectación directa de ese pilar. Yo tengo que agregar más capas de madera laminada hacia el exterior del pilar en sus cuatro caras, de manera de que la afectación que tiene el fuego sobre la madera, en el caso de la madera, es perfectamente predecible. La velocidad de avance del fuego para ir consumiendo la madera, porque se produce un primer efecto, y cuando la madera tiene el primer efecto, que se carboniza, la madera se protege, podríamos decir así, como con una caparazón de tortuga, porque sabes tú, Camilo, de que el carbón es un excelente aislante, y por lo tanto, cuando se carboniza la madera, empieza a proteger, digamos, en la misma madera carbonizada, el avance del fuego hacia la madera interior. Entonces, este proyecto tiene la columna estructural sobredimensionada en madera, para que con 2 horas de llama directa recién la madera ha llegado a su sección estructural necesaria para sostener la resistencia del edificio. Y lo mismo se hace para las vigas, y lo mismo se hace para las losas, sí, que están expuestas hacia el interior de los recintos. Cuando hablamos ahora sí de madera de madera cerrada, de madera de escuadrilla 2x4, 2x3, 2x6, 2x8, dependiendo donde la estamos utilizando, como son maderas, digamos, de mucho menor escuadría, lo que se usa es el concepto de encapsular la madera, es decir, con materiales ignífugos, como por ejemplo yeso cartón o fibrosilicato, digamos, materiales que están diseñados para tener resistencia al fuego en la parte exterior de esos tabiques, de esos muros o de esos cielos. Entonces tenemos el alma de madera y tenemos revestimientos por fuera, que le agregamos 1, 2 o 3 capas de estos revestimientos ignífugos para llegar al mismo nivel de resistencia. En general, los elementos que tenemos en altura de madera cerrada no son estructurales, y por lo tanto tienen una resistencia al fuego que puede ser, por ejemplo, 30 minutos o 60 minutos, dependiendo dónde están dentro del departamento. Si se para unidades vestibles o son en un tabique, un closet, por ejemplo. Típicamente, si tú miras un plano de una planta de arquitectura, un edificio de madera, y tú vas a ver un montón de códigos que hablan de la resistencia al fuego de cada uno de los elementos, si es estructural, si es un shaft, si es divisor de elementos, de departamentos, si es partición, digamos, de estos recintos, y hay un código del fuego. Y al lado, Camilo, del código del fuego, está el código de resistencia acústica. La madera tiene un excelente desempeño, digamos, ¿cierto?, en materia de la transmitancia acústica, si se utiliza técnicamente de manera adecuada. Entonces, típicamente las losas, donde tenemos nosotros el típico ruido del departamento de arriba, de jugar las bolitas, de alguien que camina con tacos, digamos, que es muy desagradable. Entonces, lo que se utiliza es que tenemos estas losas de madera de mass timber, de CLT. Sobre eso colocamos una membrana acústica, y sobre ello viene una sobrelosa de hormigón que nos da inercia térmica y también, digamos, cierto, masa acústica, y generamos entonces un desempeño, digamos, tanto de ruido de impacto como de ruido aéreo óptimo, para tener entonces un muy buen nivel de confort. Y un tema también técnico súper relevante es de que cuando unimos nosotros una columna con una viga de madera y sobre eso una losa, también hay membranas acústicas que se colocan en las uniones para evitar el típico crujido de la madera, ¿cierto? Porque la madera, como un material vivo, absorbe algo de humedad, digamos, ¿cierto? Se seca en periodos más, digamos, ¿cierto?, más de verano, y entonces eso provoca en una casa antigua de madera que uno escuche crujidos, digamos, en la noche, con los cambios de temperatura. Entonces, con estas membranas, digamos, en los puntos de unión, el edificio tampoco cruje. Está aislado acústicamente y al mismo tiempo no genera ruidos. El nivel de confort realmente de un edificio de madera es insuperable, digamos, con respecto a otras materialidades. Y lo mismo, el tercer factor, digamos, que se coloca en esos códigos de muros y tabiques: el fuego, el acústico y el térmico. Darle desempeño térmico, digamos, el factor de factor U, digamos, que tienen los muros, es decir, cuánto es lo que yo guardo, el calor que ingresa, cuánto calor pierdo de la temperatura de confort al interior, cuánto calor entra por las ventanas, por efecto de solamiento, cómo absorbo ese calor, digamos. Entonces son tres variables críticas. Tenemos el térmico y acústico, que con un adecuado conocimiento técnico, el edificio de madera te puede garantizar su desempeño. Qué bien, una maravilla.
Juan José, hablé un poco más del proyecto en general del edificio Tamango. Cuéntanos cómo convencieron a las autoridades y desarrolladores a apostar por la madera en altura. Pues te comentaba Camilo, en el caso de Tamango, el edificio de 12 pisos de Coyhaique, venía con el encargo. Nosotros estamos materializando el sueño de las familias Pucci y Trager de hacer el edificio ícono de Coyhaique como capital sustentable de la Patagonia. Así que nos hicimos parte de un grupo de entusiastas, soñadores, para poder llegar a materializar este edificio. Pero donde sí tuvimos que hacer un trabajo de convencimiento fue para el edificio que estamos iniciando. Gran novedad, Camilo, en enero próximo, en Providencia, la región metropolitana, Santiago, un edificio de 5 pisos de madera de ingeniería con una azotea en el sexto, así que 6 pisos en madera, y en la cual, para poder convencer primero a los inversionistas, dijimos toda la evidencia que existe a nivel internacional de cómo es la velocidad de penetración del mercado inmobiliario de los edificios de madera en Europa, en Estados Unidos. El caso más ilustre, el de Londres, que el primer edificio de madera se vendió completo en 4 horas. Un público que persigue ser responsable con el planeta y tener edificios que sean sustentables, sean amigables con el medio ambiente, y que hoy día esa oferta se limita a tener edificios de hormigón con doble vidriado, estacionamiento de bicicleta, un panel solar en el techo, pero que están lejos de tener el estándar sustentable que requiere hoy día el planeta. Por lo tanto, hay un público potencial que va a responder, estamos seguros, digamos, a esta nueva oferta de edificios sustentables en madera. Y por lo mismo, entonces, pudimos ir adelante con este proyecto en la dirección de obras de la Municipalidad de Providencia, felices con la iniciativa, una comuna con mucha área verde, digamos, ¿cierto? Con peneas, digamos, ¿cierto? Anchas, de muy buena calidad, y por lo tanto, el de hacer estos barrios ecosustentables con edificios de madera le parecía muy coherente con esa visión de desarrollo urbano. La banca también lo ha recibido muy bien, digamos, ¿cierto? Ellos están mirando la necesidad de generar fondos verdes, el de poder entregar líneas de crédito a proyectos que también apunten a mejorar las condiciones ambientales, digamos, ¿cierto?, de nuestro país. Y este proyecto calza perfectamente dentro de esa cartera, digamos, de fondos verdes. Así que ya tenemos un anteproyecto aprobado, estamos en el proceso de aprobar el permiso, estamos en conversaciones con las constructoras. Así que la fecha de inicio de obras es enero y término en octubre. Así que será una gran prueba para que esta tipología de edificios sustentables de madera, que son un éxito a nivel internacional, estamos seguros que también lo van a hacer en Chile. José, cuando un edificio rompe paradigma, no solo hay ingeniería, también hay convicción. Cuéntanos cómo ves a Chile en el contexto global de construcción en madera en altura. Recién el Centro de Investigación de la Madera de la Universidad Católica elaboró un diagnóstico sobre madera de altura en el mundo, y solo hay 258 edificios de 8 pisos o más construidos en madera en el mundo. O sea, cabrían, Camilo, en un barrio de 5 por 5 manzanas, los edificios a la altura que se han hecho en el mundo. Por lo tanto, que en Chile estemos con un edificio aprobado de 12 pisos, que estemos lanzando este de 6, que tengamos otros en carteras en Tolwood, que nosotros no hemos constituido, digamos, como una oficina que es capaz de hacer estos desarrollos tecnológicos no solo en Chile, también estamos trabajando en Argentina, en Uruguay, digamos, ¿cierto?, en este tipo de desarrollo, porque Chile es un país con vocación forestal. 24% del territorio chileno son bosques. Tenemos una industria de clase mundial. Las plantas de hoy día de madera de ingeniería no tienen nada que envidiarle a las que existen en el norte de Europa o Norteamérica, y por lo tanto tenemos capacidad industrial. Como ya comentábamos, tenemos la mejor ingeniería sísmica del mundo y tenemos una arquitectura en madera ya muy desarrollada, digamos, reconocida, digamos, ¿cierto?, internacionalmente. Por lo tanto, están dadas las bases para poder hacer esta apuesta. El Ministerio de Vivienda, a través de su programa de vivienda industrializada, también ha sido un gran para poder avanzar en incorporar tecnología a la vivienda, y particularmente la madera, el de ser un material que pueda cumplir con esas expectativas de poder generar mayor productividad, de controlar los costos y el de poder abordar el problema del déficit habitacional de una manera estructural, siendo lo mismo que siempre no lo logramos como país. Por lo tanto, están dadas las condiciones de base, las condiciones profesionales, y existe la demanda. Así que veremos este desarrollo de innovación, altura y ciudad, que se empieza a materializar cada vez con mayor velocidad en nuestro país. Juan José, ¿qué debería pasar para que la madera deje de ser la alternativa y se convierta en el estándar? La industria de la construcción asume riesgos de inversión muy importantes para hacer un edificio. Estamos hablando de un edificio puede costar por lo bajo
2 millones de dólares, otros llegar a 20 millones de dólares como el de Coyhaique. Por lo tanto, la incertidumbre de que sea una inversión que finalmente tenga mercado es muy relevante. Por lo mismo, a nivel mundial, primer edificio en altura se han hecho con apoyo público, con apoyo del Estado, de manera de poder generar ir perfeccionando el mercado, generando tipología, generando capacidades en la industria, reorganizando las cuadrillas en la obra, reorganizando la manera en que las constructoras programan la ejecución de obra. Y eso entonces ha permitido de que estos prototipos que no son un modelito, digamos, a cierta escala, sino que un edificio completo a escala real, son los que han hecho el cambio de el paradigma. En el caso de Canadá, cuando se hizo este edificio en Vancouver, de 18 pisos de altura, se fueron un hogar universitario, que se hizo con fondos de la universidad, con fondos del Estado regional, con apoyo del Centro de Investigación e Innovación de Canadá y con inversionistas privados. Se hizo como un libro abierto. Tú puedes descargar todo el estudio que se hizo previo, el desarrollo de la arquitectura, la ingeniería y los detalles técnicos. Puedes descargar el nivel de desempeño que tiene el edificio, los costos de mantención. Y ese libro abierto ha permitido que en Norteamérica, Canadá y Estados Unidos se duplique el número de edificios cada 2 años. Entonces, el crecimiento que ha tenido es tan significativo, Camilo, que nuestros amigos de Uruguay están exportando máquinas de ingeniería en Estados Unidos para poder suplir el déficit de demanda que ya hay en Estados Unidos, para poder abastecer de máquinas de ingeniería a este creciente mercado de la edificación en altura. Nosotros estamos postulando en nuestros edificios al fondo de I+D de la Corfo. Es un instrumento bien interesante, digamos, ¿cierto? Permite que los edificios, al ser calificados como edificios de innovación, tengan un crédito tributario. Entonces, no es que la inmobiliaria reciba recursos, sino que tiene un crédito, hay descuentos de los impuestos que tiene que pagar en el caso que haya utilidad en el desarrollo inmobiliario, tiene descuento de esos tributos por haber avanzado en la innovación y haber hecho que esta innovación produzca bienes públicos. Por lo tanto, esperamos de que Corfo pueda, digamos, aprobar estos proyectos y habilitarlos, porque la literatura así lo señala, digamos, estos primeros ejemplos, y que sean, como te decía, estos libros abiertos de innovación, requieren, digamos, en esta primera etapa, para poder nivelar, digamos, los esfuerzos de mercado, de tener un esfuerzo compartido, el gran capital puesto por el sector privado, pero un apoyo y un sostén desde el mundo público. Y que justamente mi pregunta va a lo que estamos conversando. ¿Qué rol cumple la academia, el Estado y la industria en todo esto? Es una sinergia fundamental, por eso se creó el año 2002 en la Universidad Católica, el Centro de Innovación de la Madera, en que justamente reunió a esos tres actores: a la industria forestal, a la academia, y a la academia es súper importante, Camilo, de una perspectiva interdisciplinar. Aquí tienen que trabajar juntos arquitectos, ingenieros, constructores y forestales, también desde el mundo académico, y el mundo de las políticas públicas. Si nosotros hacemos una raya Manasumo, un balance de lo que han sido estos 20 años del Centro de Innovación de la Madera, vemos que existen hoy día una plataforma como Elige Madera en el Ministerio de la Vivienda, donde hay más de 100 soluciones constructivas certificadas desde el punto de vista estructural, fuego, acústico y térmico, que se pueden descargar y utilizar para poder aprobar proyectos tanto en el mundo privado, en las direcciones de obra, como en los servicios regionales. Existen ya viviendas industrializadas en 1, 2, hasta en 4 pisos, como parte de los programas del Ministerio de la Vivienda. La industria invirtió con plantas de CLT y de maderas laminadas que están funcionando hace 3 años. Y en uno de tus entrevistados fue Canada House, o sea, hoy día hay capacidad industrial instalada en el país para poder producir viviendas industrializadas en madera. Por lo tanto, había un cambio de era. O sea, hoy día está Chile en otra, justamente por un trabajo muy sistemático de innovación, desarrollo, transferencia de conocimiento entre el mundo público, el mundo privado y la academia. Igual el desafío que viene ahora, la edificación en altura. No existe experiencia en Chile. Es cero el volumen de madera sobre 5 pisos que hay construido hoy día en el país. Y por lo tanto, estos edificios son los precursores. Y estamos seguros que, de nuevo, en esta colaboración entre la academia, el mundo público, Corfo, economía y vivienda, con el concurso de los recursos privados, vamos a lograr cumplir esta nueva meta, el de ser también líderes en edificación en altura, que ya lo somos a nivel latinoamericano en edificaciones de madera en extensión. Bueno, y sigamos hablando de edificación en altura en madera y hablemos de su paper. How tall can we would be? Plantea límites y posibilidades.
Entonces, ¿cuán lejos puede llegar Chile en esto? Los japoneses tienen esta filosofía, digamos, ¿cierto?, de pensar siempre en largo plazo. Y ellos plantearon el desafío, una forestal, digamos, ¿cierto?, el de poder desarrollar toda la tecnología para hacer un edificio de 450 metros de altura, un rascacielos de madera. Y dijeron, lo vamos a lograr en 25 años. Hicieron ese plazo. Increíble, digamos, y ahí está la academia, la industria, digamos, haciendo desarrollo tecnológico para alcanzar esa meta. Nosotros nos planteamos desde el Senamat, digamos, ¿cierto?, y en colaboración con la industria, de colocarnos como meta hacer edificios de 15 pisos de altura. Y hay esta iniciativa entonces de alcanzar los 12 con Tamango, el de tener este edificio de 6 pisos en Providencia, un consorcio tecnológico, Ciudad Madera con Territoria, los que hacen estos centros comerciales de última generación, como el MUT, digamos aquí en Toa, con Providencia, que es un ícono de comercio a nivel internacional, el de hacer estos desarrollos de manera altura. Entonces estamos desarrollando las bases estructurales, estamos creando las normas para la madera de ingeniería en Chile. Todavía no tenemos normas del CLT, usamos para diseñar normas internacionales. Entonces tenemos una norma de fabricación y desempeño de las maderas de ingeniería que ya está en consulta el INN. Entonces, de nuevo, hay una etapa silenciosa, cierto camino a las obras, que son las excavaciones, como que es inverso. En vez de construir, estamos enterrándonos, pero sabemos que esas fundaciones son las que permiten después levantar la altura. Entonces estamos en esa etapa, estamos en la etapa de excavaciones, estamos construyendo las fundaciones para poder dar este salto de la madera a la altura, que seguramente cuando estemos ya, digamos, ¿cierto?, en la próxima década, digamos, ¿cierto?, en la década del 2030, ya van a estar levantados los edificios pilotos y va a estar esta industria empujando un nuevo horizonte urbano, el de que empezamos a ver madera a la altura como parte, digamos, del horizonte urbano de nuestras ciudades. Podríamos decir que este arbolito ya va creciendo, va robusteciéndose cada vez más. Juan José, cuando aparece una visión, aparece también un modelo para escalar. Cuéntanos, ¿cuál ha sido el desafío más difícil? ¿El técnico, el financiero o el cultural? Mezclaría el financiero cultural, porque para poder atraer al mundo financiero, como te decía, son inversiones muy importantes, entre 2 y 20 millones de dólares hacer un edificio de madera. La cultura de edificar en madera eh, está instalado a nivel de vivienda de 1 y 2 pisos, viviendas de muy alto estándar en los balnearios, viviendas sociales, pero para tener un edificio con departamentos de alto desempeño en madera, no existe todavía, digamos, ¿cierto?, la tradición, la cultura en las empresas constructoras para poder acercarse a esa nueva materialidad. Entonces hay un desafío de que ingrese el capital privado e invertir a partir de una cultura ganada. Y por eso entonces, digamos, el cruzarnos ese puente de la mano, el de hacer un avance de formación, de capacitación, de cultura, nos ha llevado a generar instancias bien interesantes para poder implementar estos edificios, Camilo, como por ejemplo lo que hemos llamado el de elaborar presupuestos colaborativos. ¿Qué significa esto? De que el modelo es el de armar los expedientes técnicos y hacer una licitación, responder formalmente a las consultas de periodo de licitación y adjudicar al que tenga el mejor precio, condiciones técnicas y plazo, no funciona para edificios de innovación. Lo que nosotros hemos elaborado entonces en Torwood, el de tener primero un contrato de confidencialidad entre la constructora y la empresa desarrolladora para trabajar con 3 constructoras en paralelo, transfiriendo todos los conocimientos, todo el know-how, toda la literatura, todos los ejemplos prácticos, toda la experiencia, digamos, que hemos ganado en el tiempo hacia la constructora, de manera de que puedan ir elaborando sus presupuestos con esa base. ¿Qué nos pasaba? Que nosotros decíamos, vamos a hacer este edificio de 6 pisos de altura. Ok, este edificio nosotros lo hacemos usualmente en 15 meses. No, no, no. Un edificio de madera, nosotros tenemos que hacerlo en 9 meses. Es que nunca lo hemos hecho. Pero si existe toda la evidencia que se puede hacer en 15 meses, perdón, en 9 meses cuando es de madera. Pero es que nunca lo hemos hecho. Transferir el conocimiento. Puedes decirme, esto se hace, inician las obras de hormigón, en paralelo está la fabricación de la industria, estos son los montajistas, estos son los procesos, esta es la medición de avance, este es el tipo de entrenamiento que requiere tu gente, este es el tipo de herramienta. Entonces, en este trabajo colaborativo, las constructoras se han acercado, es decir, son 9 meses, entonces son 6 meses menos de gastos generales, son 6 meses menos de financiamiento, 6 meses menos de costos profesionales, digamos, ¿cierto?, en obra, y esos costos se los trasladamos al costo final del proyecto, se los trasladamos entonces a la inmobiliaria. Tenemos entonces ese formato de presupuestos colaborativos que nos ha permitido entonces llegar a proyectos que sean costo competitivos. Necesitamos competir en costo eficiencia con los materiales tradicionales para hacer esto una realidad. Entonces, ¿cómo avanzar de la mano en
en financiamiento y en cultura, innovando también en los formatos contractuales. José, sigamos hablando del negocio de Tollwood. ¿Cómo monetizan las consultorías, diseño, investigación, alianza? Cuéntanos un poco cómo. Ha sido un desafío re grande, ¿ah? Porque ¿cuál es la promesa? Que nosotros podemos hacer edificios más eficientes y por lo tanto más económicos, pero para eso necesitamos eh, mayor tiempo de desarrollo en los proyectos, hacerlos en formatos digitales, tener un gemelo digital, o sea, un edificio entero terminado, construir antes de construir en un formato digital, incorporando todas las especialidades. Y eso significa entonces un mayor costo en los proyectos, que va a significar un mucho mayor ahorro en los periodos de construcción. Entonces, a través de procesos de aproximación parcial, hacer un primer anteproyecto en este formato del gemelo digital, pasar con un proyecto con especialidades, llegar finalmente a un diseño para poder fabricarse en formato robotizado. Y tenemos hoy día ya la capacidad de entregar en un pendrive un edificio completo para que se pueda cargar en los robots de la industria y que te entregue como elemento de salida pieza a pieza con una barra de control numérico que te identifica el lugar donde va en la obra y con un storyboard, así como una especie de cómic, digamos, ¿cierto? De cómo hay que ir ejecutando la obra paso a paso, como cuando tú abres una caja de IKEA y te encuentras con el manual de cómo armar el mueble, te entregan las partes y las piezas y una bolsita con los conectores. Eso mismo lo hacemos nosotros, pero a escala de un edificio completo. Entonces, de a poco hemos podido materializar, estamos ya con varias construcciones en desarrollo, de que la gente queda fascinada. Dice, no, yo no me salgo nunca más de este mundo. La construcción industrializada, en madera, con estos manuales para poder ejecutar en obra, con esta capacidad de formar a los maestros, tiene un avance de aprendizaje notable, digamos, ¿cierto? Para poder manejar estas nuevas técnicas. Dice, yo entré a este mundo y de aquí no salgo. Así que se está generando cada vez mayores capacidades para poder cumplir esta promesa, digamos, mayor costo de diseño, mucho menor costo en la etapa de construcción. Impresionante. Mucho control y precisión también, me imagino. Juan José, Así es. cuéntanos, ¿están proyectando expandirse fuera de Chile? El tema de las plataformas digitales y lo que significó el de poder adecuarnos al tiempo de pandemia, digamos, durante un año a todo aquello, nos ha permitido tener hoy día servicios profesionales desde Chile, en Uruguay y en Argentina. Estamos cotizando un proyecto en Moldavia, porque la capacidad, como te decía, de ingeniería, de arquitectura, de especialidades que tiene Chile es reconocida internacionalmente. Nosotros fuimos sede de la Conferencia Mundial de Ingeniería de Madera en el 2021 y por lo tanto hacer servicios profesionales a distancia, digamos, desde Chile ya se está materializando. Lo que estamos visualizando es el de tener también iniciativas de orden inmobiliario, el de poder apoyar a inversionistas y el de hacer desarrollos propios, conjuntos, asociativos, también a nivel internacional, a nivel del Cono Sur. Así que a nivel de servicios profesionales ya tenemos capacidad instalada. Queremos también estar, digamos, ¿cierto? También apuntando a esos mercados en términos de desarrollo de proyectos inmobiliarios. Y si quieres construir con madera, pero necesitas un proveedor confiable, recuerda que en Ferramenta puedes comprar madera al por mayor con asesoría experta, despacho rápido y apoyo comercial para tu proyecto. Ferramenta.cl, donde la madera encuentra a los que la valoran. Volvamos a lo más importante, el impacto humano detrás de todo esto. Juan José, ¿qué te ha enseñado la madera sobre liderazgo y visión? Mira, estamos hablando de un cambio de era. De manera estadística, 100% de los edificios sobre 4 pisos en Chile son de hormigón armado. Y el tercer país más contaminante del planeta, tercer país que más gases de efecto invernadero emite después de Estados Unidos, China, es el hormigón armado. Por lo tanto, es una tarea generacional que tenemos que incorporar la madera a la manera de construir las futuras viviendas. Necesitamos en el cono sur de América 8 millones de nuevas viviendas. Tenemos que tener una participación significativa ahí de la madera y por lo tanto colocarse la gente a la madera significa asumir un rol de liderazgo transformador. No es colocarse en la cola, es colocarse delante. Y gracias a Dios tenemos una juventud profesional, digamos, pero muy entusiasta en esta línea. Ellos son responsables, digamos, se sienten responsables de esta transformación y de este cambio planetario. Y por lo tanto hay una fuerza que nos impulsa a ocupar esos primeros lugares en la fila y invitar, digamos, a la industria inmobiliaria, la industria de la construcción, apoyarse en este cuerpo de profesionales nuevos que están incorporando el conocimiento a nivel mundial, digamos, a esta industria en Chile. Y muy importante la participación de empresas como la tuya, Camilo. Necesitamos una materia prima de primera, digamos, que venga certificada con denominación de origen, con certificación de su resistencia estructural,
el secado, la impregnación, digamos, porque con esa materia prima, el pino radiata de Chile es una madera admirada en toda América. Digamos, ¿cierto? Con esa madera que tenemos que construir este futuro, este nuevo horizonte de ciudades innovadoras, madera sustentables para nuestro país. Hablemosle a esa nueva camada de arquitectos. ¿Qué mensaje le darías a un joven arquitecto que quiere construir con madera pero no se atreve? Primero, que requiere una formación especializada. Nosotros nos acostumbramos mucho a formar arquitectos más bien del mundo de los hormigones, que un muro son dos líneas, la exterior y la interior, y adentro hay una masa, digamos, ¿cierto?, que es media incógnita, digamos, con unos fierros que coloca el ingeniero. Un arquitecto que diseña madera conoce el alma de los muros, conoce los dinteles en las ventanas, conoce cómo unir, digamos, ¿cierto?, una cercha con un muro, cómo proteger la madera de la intemperie, cómo proteger la madera en su contacto con el suelo, qué elementos pueden proteger la madera en los exteriores, cuál es el desempeño de la madera en los interiores. Entonces requiere de formación especializada, tanto en el conocimiento técnico como también en herramientas digitales. El futuro de madera es un futuro digital. Los proyectos se desarrollan para poder ser implementados en ambientes robotizados. Es la única manera de cumplir y satisfacer una demanda de costo-eficiencia que requiere la madera para poder ser el material, digamos, ¿cierto?, más utilizado en el futuro para la construcción. Así que a partir de esa profunda vocación que tiene para colaborar en la construcción de un país y de un planeta sustentable, que hacerse de herramientas técnicas a través de formación especializada. Genial, hermoso mensaje para animar a la juventud. Juan José, como es tradición en este podcast, me gustaría que nos pudieras definir la madera en una sola palabra. ¿Cuál sería y por qué? Para mí la madera es calidez, la madera se abraza, la madera se quiere, la madera se habita. Es un material más antiguo de la historia de la civilización y que estamos reinventando y lo estamos reencontrando con él para poder construir este planeta sustentable de futuro. Estamos viviendo generacionalmente un momento de inflexión, seamos responsables, abracemos la madera. Hermosa definición. José, gracias por esta conversación. Lo que ustedes están haciendo no es solo arquitectura, es cultura, innovación y futuro. Y a quienes nos están mirando, suscríbanse, compartan este episodio y comenten con la palabra altura si creen que Chile está listo para construir en madera y pensar en grande. Esto fue Madera que Construye, donde la madera no solo transforma, también inspira. Muchas gracias, Juan José. Te he sentido cómodo y espero que podamos seguir en contacto. Muchas gracias. Un abrazo, Camilo. Estamos en contacto.